todo comenzó cuando me mudé a mi nueva casa. Sí, es un poco trillado. Créanme, lo sé, pero es lo que pasó. Nunca había experimentado nada sobrenatural antes y, aunque tenía interés por ello, nunca esperé que realmente me sucediera algo. Conseguí rentar la casa a un muy bajo precio. No le di importancia porque era una casa vieja, ni tampoco estaba ubicada en el mejor de los vecindarios, así que supuse que era un buen trato. Luego de trasladar mis cosas, todo marchó bien por un tiempo. No recuerdo cuándo fue exactamente que comenzó porque para ese tiempo no era nada grave. A veces dejaba la luz de la cocina o del baño encendida y al volver la encontraba apagada. Sinceramente, pensaba que tan solo me había olvidado de que la había apagado antes de irme. Luego de un tiempo comenzó a intrigarme, y empecé a dejar una que otra luz encendida deliberadamente. A veces, nada sucedía. A veces, encontraba las luces apagadas cuando regresaba. Para ese momento ya pensaba que algo andaba mal. No estaba asustado, sino confundido. Pensaba que quizás le pasaba algo a la corriente eléctrica. Comencé a dejar luces encendidas con mayor frecuencia porque creí que me ayudaría a identificar el motivo por el que se apagaban aleatoriamente. Entonces la situación tomó un curso distinto. La primera vez que recuerdo que pasó algo extraño fue cuando dejé encendidas la luz de la cocina y de la sala antes de ir a dormir. Esa noche fui despertado por un gruñido profundo y estrepitoso que provenía de la cocina. Recuerdo que desperté creyendo que había algún animal en la casa. Desde mi cuarto se puede ver al final del pasillo la sala que está al lado de la cocina. Noté que la luz en la sala se había atenuado, como si alguien hubiese apagado el interruptor de la cocina. Se escuchó otro gruñido, esta vez desde la sala, y casi grito al creer ver algo al final del pasillo antes de que la luz de la sala se apagase. Aunque no pude distinguir lo que era, simplemente se veía como algo parecido a una sombra, en realidad no me importaba, era presa del pánico. Me tiré de la cama hacia el interruptor de la luz, creyendo que alguien estaba en mi cuarto y se estaba preparando para hacerme daño. Nada. No había nadie en mi cuarto. Dejé escapar un leve suspiro y luego caminé lentamente hacia la sala. Una vez que llegué al final del pasillo, prácticamente me abalancé contra el interruptor para encender la luz. De nuevo, nada. La cocina seguía, y, de nuevo, nada. Estaba comenzando a creer que lo había soñado todo cuando iba a apagar el interruptor de la luz de la cocina, pero me detuve. Soy un adulto, pero tenía miedo de apagar el interruptor. Y lo voy a admitir, esa noche dormí con todas las luces de la casa encendidas. Ese fue un error. Cuando desperté a la mañana siguiente, todas las luces estaban apagadas de nuevo. Quise levantarme de la cama, y di un quejido porque me sentía adolorido. Aparté las sábanas para descubrir largas marcas rojas a lo largo de mis piernas y brazos. Parecía como que si algo me hubiese aruñado mientras dormía. Eso me horrorizó, pero no tanto como cuando vi lo que había pasado. Cada luz que dejé encendida estaba rota. Cada bombilla que estaba encendida la noche anterior estaba hecha añicos, cada lámpara estaba caída y destrozada. Se me cortó la respiración en tanto miraba alrededor. Algo terrible estaba sucediendo ahí, y alguien me hizo algo mientras dormía. Pedí el día libre en el trabajo e inmediatamente fui a reemplazar las bombillas. No sabía qué hacer luego de eso. Consideré irme de la casa, pero, y sé que probablemente sonará estúpido, esa era mi casa. Era la primera vez que vivía separado de mi familia y esa era mi casa. No me podía dar por vencido. Así que me quedé, incluso cuando se puso peor. Aunque estaba comenzando a tenerle pánico a la oscuridad, no podía dormir con la luz de mi cuarto encendida. Dejaba otras luces encendidas, como la del pasillo o la de la sala, que iluminaban lo suficiente como para que pudiera ver bien en mi cuarto. Y, casi todos los días, despertaba a la mitad de la noche por un gruñido o el sonido de algo merodeando la sala, y luego las luces se apagaban. No quería ir a ver. Me aterrorizaba la idea de compartir el mismo espacio con lo que fuese que estuviera ahí. Así que me acurrucaba en mi cama y rezaba para que nunca se acercara. Una noche, luego de que esto estuviera pasando por un tiempo, me harté. Compré una pistola y encendí cada luz de la casa. Luego me senté en el medio de la sala con el arma en mi regazo y un bate de béisbol a mi lado. Esperé. No pasó nada por mucho tiempo, pero alrededor de las 2 de la madrugada comencé a escucharlo. Curiosamente, estaba detrás de mí. Me giré y eché un vistazo hacia mi habitación, y pude escuchar ese familiar gruñido. Tragué saliva y tomé la pistola con una mano y el bate con la otra, y lentamente empecé a caminar para poder visualizar mejor mi cuarto. Cuando empezaba a ver la cama, escuché un ruido sordo seguido de un rugido inhumano.
Yo, siendo el hombre valiente que era, di un salto hacia atrás y me alejé del pasillo. Quería terminar con eso de una vez por todas, pero por Dios que no quería confrontar a esa cosa. Podía escuchar el sonido de mis pertenencias siendo rasgadas y apaleadas, y no sé cómo fue que lo capté, pero pude escuchar un leve clic. Y luego nada. Lentamente, volví a echar un vistazo a mi cuarto desde el pasillo y la luz estaba apagada de nuevo. Tomé aire y seguí caminando, con mis armas listas. Al llegar a mi cuarto y encender el interruptor de la luz, di un grito ahogado. Mi cama estaba completamente arruinada, partida por la mitad. Fue como si un animal hubiera saltado en ella y simplemente la hubiera hecho pedazos. Me acerqué para ver la condición del resto de mi cuarto y solo me quedé ahí pasmado por quién sabe cuánto. No fue hasta que escuché el sonido del familiar gruñido que me di la vuelta. Parado a un lado de mi puerta, junto al interruptor de la luz, fue cuando finalmente lo vi. Era un hombre caucásico y mugriento con un cuerpo sumamente lacerado, parecía que había sido el juguete de un oso. Estaba demasiado sorprendido como para alzar mis armas. Me miró fijamente solo por un momento, y luego apagó la luz. Grité. Ni siquiera siento pena de admitirlo. Grité y salí corriendo, no me importó que hubiera un hombre ahí parado. Pasé corriendo por donde lo había visto, sacudiendo mi bate como un maniático. Casi rompo el marco de la puerta en lo que corría hacia la seguridad de la luz del pasillo. Luego de un momento me di la vuelta, a tiempo para verlo parado de nuevo al lado del interruptor de la luz. Apagó la del pasillo también. Para entonces, ya no quería enfrentarlo. Quería estar a salvo. Irrumpí en la sala y no me detuve hasta llegar a la claridad de la cocina. Escuché el ruido de gruñidos y rasguños desde todas las direcciones y entonces supe que iba a regresar. Me giré, para ver de nuevo el pútrido y magullado cadáver de un hombre bajar el interruptor de la luz con su dedo roto, dejándome entre la terrorífica oscuridad. Me precipité a la sala. Esa sería mi última parada. Tenía que enfrentarlo ahí. Me fui acercando a la lámpara de la mesita, que era mi última línea de defensa. Esperé a que viniera a apagarla, pero nunca lo hizo. Miré alrededor y silencio. Nada más que silencio. Entonces me volteé a ver el brillo esperanzador de la lámpara que se rehusaba a ceder. De un momento a otro me encontraba riendo, una risa frenética pero vivaz, y pensaba que todo había terminado. Me acerqué todavía más y juro que casi abrazo a esa lámpara, hasta que lo oí. Primero escuché el gruñido provenir no desde detrás de mí, sino desde enfrente. De la lámpara. Mis ojos se agrandaron y me le quedé viendo mientras la luz se intensificaba. Retrocedí y, no sé lo que pasó, pero creo que tropecé con algo. Lo siguiente que recuerdo es que estaba de espaldas sobre el suelo, viendo esa luz brillante e intensa. Ya no era reconfortante, solo caliente y pesada y brillante. Pensé que me iba a calcinar. Y entonces sucedió. No tengo palabras para describir lo que surgió de la luz de esa lámpara. Era horrible, retorcido y lleno de ira. Pero sé que nunca olvidaré sus ojos. Brillantes, calientes, blancos, dos círculos resplandecientes de malicia pura. Me odiaba. Odiaba todo sobre mí. Y no solo a mí, nos odiaba a todos, a cada ser humano. E iba a atacar a lo que tuviera enfrente. A mí. No sé cómo es que supe esto, pero lo supe. Se abalanzó contra mí y me preparé para una muerte dolorosa. Clic. La luz se apagó. Una vez más, oscuridad. Me quedé en el suelo por varios minutos, permitiéndole a mis ojos acostumbrarse sin despegar la mirada de dónde estaba mi lámpara. Conforme pasaban los segundos, empecé a distinguirlo. Ese cuerpo magullado parado junto a la lámpara, con una mano en el interruptor mientras me miraba. Entonces lo comprendí. Comprendí lo que significaba todo lo que había pasado. El hombre retiró su mano de la lámpara y apuntó su dedo roto hacia ella, moviendo su cabeza de un lado a otro. Solo pude responder asintiendo. No era él quien trataba de hacerme daño. Todo ese tiempo, todas esas veces, él estaba tratando de protegerme. La criatura solo podía aparecer en la luz, y ese hombre había estado tratando de mantenerme a salvo. No quería que nadie más repitiese sus errores. Me mudé ese mismo día y nunca miré atrás. Lo que sea que fuese, estaba confinado a esa casa, y, hasta el día de hoy, nada ha vuelto a surgir de ninguna fuente de luz. Sin embargo, esa cosa siempre permanecerá grabada en mi mente. Cada noche en mi nuevo apartamento tengo el hábito de recorrer los cuartos, cerciorándome de que cada luz esté apagada, cada cortina cerrada, y me cubro de silenciosa, reconfortante y absoluta oscuridad.
En aquellos tiempos, el uso de espejos era prohibido, pues traía a las almas sucesos desventurados, enfermedades y otras calamidades. Nadie podía ver su rostro con claridad, ni la forma en que se veían. El único reflejo que se podía mirar era el del agua cristalina de un río adentrado en el bosque, y decían era el mismo reflejo que mostraba el alma. La gente con sigilo se acercaba a la orilla e hincados observaban su refracción, se tocaban el rostro, tomaban agua con las manos y la dejaban caer en la piel, esa era la forma de limpiar el alma. Dentro del bosque, aquella joven caminaba a paso rápido, era la primera vez que vería su rostro en el río, y había aguardado la ocasión hasta tener su edad, era poco agraciada. Sin embargo, emocionada, llegó a las orillas, se hincó de rodillas y observó de pronto, la sonrisa se borró, dando paso a una expresión desagradable. No le gustaba lo que veía, pero si el espejo no mentía, tampoco lo harían las aguas cristalinas del sagrado río. Impresionada se levantó, no quiso volver a mirar y enfadada, corrió a donde la sabia del pueblo, mujer anciana, consejera y a veces hechicera. Le habló con voz fuerte. Mi alma es impura, la vi en el reflejo del agua. Un susurro salió de la anciana. La medida de la pureza no es la belleza, contestó sin darle importancia. La joven insistió en un ritual para sentirse bien con su reflejo. Y la anciana accedió, en aquella pocilga tomó unas plantas a medio secar y las colocó en una olla a fuego lento. María, crédula y emocionada, tomó un jarrón y vació el brebaje, seguido de eso lo bebió hasta fondo. Ya había oscurecido, pero pensó que podía ver su nuevo reflejo, se encaminó con una antorcha que alumbraba su camino, llegó hasta el río y, con la esperanza de haberse embellecido el alma, se hincó, pero inevitablemente el mismo reflejo de su rostro la atormentó, ahora con una decepción infinita. A un costado de la pobre muchacha, había una joven, quizás de su misma edad, y tal vez sería solo lo único que tendrían en común, pues ella era hermosa, y miraba su reflejo con una sonrisa, satisfecha gustaba de la forma en que su alma se veía. Al observar esto, le producía una ira desconsolada, un sentimiento de odio la infestaba cual virus, y soltó un manotazo al agua, lo que asustó a la joven, que luego la miró y quiso sonreírle, y antes de que pudiera hacerlo María la esquivó, se levantó y fingió que se iba, pero sus verdaderas intenciones se encontraban en una malvada idea que surgió y se alimentó de la envidia que se había apoderado de ella. Tras un árbol frondoso se escondió para espiar a la joven, que seguía limpiando su alma con el agua cristalina, y a cada instante que pasaba tenía pensamientos crueles y llena de ira la contemplaba. Después la muchacha se levantó y caminó por un sendero al lado del río que María siguió precavida y en la oscuridad, después de caminar varios minutos, se hallaba una pequeña casa, la morada de la muchacha. La observó entrar y corrió de regreso. Así cada mañana, entre el espeso bosque se ocultaba para ver a la joven, rutina que después pasaría a practicar en las tardes y noches, dándose cuenta que solo un día la joven iba a orillas del río a ver su reflejo y eso sucedía por las noches. Esperó la próxima noche para consumar sus planes. La joven elegía la noche solitaria con solo una antorcha para darse luz, y el mejor lugar, el río que llevaba aguas cristalinas, ese maldito río que la había abrumado por mostrarle la cruel realidad de su alma. Y, por fin, la ansiada noche había llegado. Vio salir a la joven y se dirigió al río, escondida tras el frondoso árbol, vio de nuevo la escena que era la fuente de su odio incesable. La muchacha se hincaba lentamente y asomaba al río para verse, entonces María se aproximó a ella con sigilo, tomó una piedra grande y pesada y rápidamente, de un solo movimiento, golpeó la cabeza de la joven, que cayó instantáneamente. Impresionada miró su mano llena de sangre, el odio que la había arrojado a cometer el crimen se había difuminado, y transformado en emoción desbordante. La cogió de los pies y la arrastró a orillas del bosque. De sus ropas sacó un arma filosa hecha de piedra lijada, la volteó con esfuerzos y entre risas comenzó a cortar alrededor del rostro, para después con la misma cuchilla desprender la piel y, ya teniendo aquella máscara terrible, la sumergió en el agua cristalina que adquirió tintes rojos, y finalizó arrojando el cuerpo de la joven al cauce del río. Alegre, llevó la máscara a su casa, donde le cosió en los costados hilos para sostenerla a su rostro. Al siguiente día salió por la noche de su casa para encontrarse con las aguas y su nuevo reflejo al fin le gustaba lo que veía, sonrió y feliz gritaba de emoción que su alma estaba pura y bella. Mientras tras de ella su madre observaba confundida, pues luego de tantas ausencias, la había seguido para ver a dónde se dirigía cada noche. Volteó para encontrar a su madre y, llena de alegría, le preguntó: «Mamá, ¿te gusta?». Después de eso sonó un fuerte grito de horror que rompió con el silencio del bosque y del río. Nunca
nunca he sido fanático de las historias de terror, sin embargo, los escenarios que suelo plantearme en estas situaciones resultan bastante atrevidos. En este instante, estoy en medio de la lluvia, rodeado de una neblina, con varios cadáveres a mi alrededor, todos convertidos en carne picada. Interesante, ¿verdad? A pesar de que es algo que me gustaría ver, el estallido de un trueno me devuelve a la realidad, y me recuerda que son solo los delirios de un joven que acudió a la zona comercial en busca de alguna tienda abierta, en medio de la lluvia, a medianoche, en busca de alguna tienda de comestibles donde pudiera comprar los ingredientes para la cena que le había prometido a su madre tantas veces esa semana. Me vuelvo incapaz de moverme, ya que el frío que todos los noticieros de la mañana habían pronosticado llegó finalmente, después de todo un día repleto de humedad y calor. Al fin y al cabo, era de esperarse que un programa de televisión con tan bajo presupuesto fuera a fallar, pero el viento helado revelaba que el pronóstico era acertado, lo cual no contribuía a mi situación. Los semáforos comienzan a apagarse lentamente junto con los faroles, debido a que nadie estaría tan loco para conducir en medio de esa nevada con tan poca visión. Aún así, debo soportarlo un poco más, y mantener mi promesa de cocinar algo para la familia hoy. Después de recorrer las peligrosas avenidas cubiertas de hielo fino y la nieve sucia que suele aparecer después de una intensa tormenta nocturna, la luz amarilla y menguante de un único local abierto se cierne frente a mí. Quizá sea por los copos menudos que invaden mis ojos, pero aquella tienda de comestibles parece curiosamente libre de cualquier tipo de consecuencia por el clima. Las vidrieras no están empañadas ni tienen nieve en los marcos, y la entrada está bañada por la dulzura de la calidez que se escapa del interior. Comienzo a correr, ansioso de pisar el felpudo que decoraba la puerta, de poder permanecer unos minutos allí dentro, con la calefacción encendida. Entre la niebla, distingo el rostro de una joven morena, simulando limpiar el brillante mostrador. Su expresión resulta quizá demasiado falsa, demasiado alegre para un clima tan deprimente, pero tengo un compromiso con mi familia, por lo que ir a buscar otro sitio para comprar no es una opción. Me dirijo hacia el esplendor de aquella tienda, que se halla rebosante de alegría, contrastando con la permanente expresión triste que los vagabundos a su alrededor intentan impregnar, apoyados por la baba que derraman al pensar en los apetitosos alimentos que se exponen en las estanterías detrás de un vidrio que no pueden atravesar. La diferencia es inmensa, lo que aumenta mis ganas de quedarme allí un rato más, como si pudiera presumir de estar calentando el cuerpo dentro del local. Cuando llego, intento evitar las miradas codiciosas de los pocos transeúntes que quedan en las oscuras calles, deseosos de cada billete que guarda mi cartera. La dueña, o aquella que atiende a los clientes, me saluda con falsa amabilidad. Intento despejar mi mente de mis egoístas pensamientos acerca de esos vagabundos cuando siento el calor penetrar mi abrigo, como un abrazo cálido de parte de un pariente cercano, o un amigo, incluso una pareja. Las sensaciones son muy variadas, desde somnolencia hasta un exagerado placer. Comúnmente, habría pensado que falso parece todo esto, pero en estas circunstancias, todo parece muy real, incluyendo la tranquilizadora voz que al ingresar me pregunta: ¿qué desea, señor? Esas palabras resultan irritantes viniendo de una muchacha que no debe tener cumplidos los 15 años, luciendo una figura y una sonrisa cautivadoras, dignas de una modelo hipócrita que en la intimidad se jacta de ser superior a otras mujeres. A pesar de que mi instinto es contestar con frialdad, quizá siendo sarcástico respecto a su aspecto o su expresión de muñeca de porcelana, contesto dulcemente: buenas noches, es raro encontrar una tienda abierta a estas horas, ¿no? Pregunto, quizá pretendiendo que ella frunza el ceño, en señal de evidente molestia. Sin embargo, permanece imperturbable, con una mirada compasiva. Sí, los negocios suelen cerrar temprano en estas épocas, ya que nieva mucho y no hay clientes, pero como toda mi familia contribuye con la tienda, es fácil atender a cualquier hora. ¿Buscaba algo en especial? No sé si será notable, pero una sensación de odio profundo ruge dentro de mi estómago, al ver mis expectativas ser derrumbadas. En el fondo de mi corazón, y lo admito, deseaba que esa muchacha tan hermosa cayera ante mi voz sarcástica y socarrona, por lo menos evitando mi mirada. Desde que tengo memoria, he pretendido revelar las verdaderas caras de todos, lo que se oculta detrás de unas máscaras de madera que fueron diseñadas para mostrar una sonrisa artificial, pero el no poder lograrlo con esta chica es verdaderamente frustrante. A pesar de ello, intento controlarme, por simple respeto a ella y también a los que me esperan en casa. Principalmente carne, pero no me encargaron alguna en especial. ¿Puedes recomendarme alguna que sirva para hacer estofado o sopas? También algunas arvejas, y griega.
Ella me observa con delicadeza, esperando a que termine mi orden, pero no puedo evitar sonrojarme de vergüenza al darme cuenta de que estaba diciendo puras estupideces, que lo que estaba pidiendo no era preciso. Muy a mi pesar, ella parece comprender que no me habían dicho lo que tenía que comprar, y afirma con la cabeza, dando a entender que no pasa nada. Odio esa calidez con toda mi alma, quizá debido a que esperaba impaciencia por parte suya. No hay problema, sé lo que busca. Traeré lo que pueda lo más pronto posible, ¿sí? No quiero que regrese, quiero que se quede en los almacenes que se hallan detrás de la tienda, para darme un descanso y recobrar mi compostura. El cliente soy yo quien debe ser atendido, no quien deba avergonzarse por haber dudado al momento de ordenar. Si de alguna forma algo sale mal, aquella que tendrá toda la culpa será ella, y yo podré ser quien se lo reproche en su cara. Soy aquel que tiene derecho a aprovechar la situación, llegada la instancia de qué. De darme cuenta de que ha llegado con todo lo que pedí, aparentemente, porque no ha cometido un solo fallo. Apenas han pasado 2 minutos desde que ordené los ingredientes para el estofado, y la enérgica joven ya ha regresando, cargando varias latas y una bolsa con varios trozos de carne. Intento examinar con cuidado cada esquina de los productos, buscando algún defecto, alguna fecha de vencimiento que ya hubiera pasado, pero la sensación de frustración en mí se acrecienta cada vez más, al percatarme de que todo está en perfecto estado, tal y como lo he solicitado. Intento disimular el rubor en mis mejillas, causado por la elevada temperatura del sitio, que de repente pasa de ser agradable a sofocante. La chica me sonríe de nuevo, aguardando por la típica pregunta de ¿cuánto costará todo esto? Son $50, por favor, digo, con una voz más cansina que antes, que desecha toda la calidez cultivada hasta ese instante. He de suponer que mi agobiante presencia le ha afectado por fin y, satisfecho, le entrego unos billetes. Muchas gracias, vuelva cuando quiera, y no olvide que estamos abiertos las 24 horas del día. Buenas noches, digo, arrastrando las palabras, notablemente agotado. He tardado al menos 1 hora viajando en el autobús, rodeado por la típica panda de parejas nocturnas que gustan de demostrar su afecto en transportes públicos, incomodando a la gente como yo. Camino varias cuadras antes de encontrar el farol blanco, el único de ese color, que se halla en la esquina de mi casa. Este se halla cubierto de una capa de nieve solidificada, similar al hielo, pero mucho más seca. La sensación de encontrarme cerca de mi hogar es acogedora, y la que siento cuando veo la puerta de madera iluminada por un débil foco a punto de quemarse, aún más. Abro la puerta, esperando encontrar a toda mi familia viendo la televisión. Pero allí estaban, en un sofá del vestíbulo, aguardando porque llegara sano y salvo. Sonreí falsamente, como acostumbro hacer, y les di las bolsas a mis hermanos pequeños, para que las llevaran emocionados hasta la cocina. Comencé a dar patinazos a medida que me acercaba corriendo hasta un sitio en especial, para ser más precisos una tienda de comestibles, donde ya había estado antes. Pude ver una intensa luz, debido a que la nevada ya había parado, y los únicos rastros visibles de una tormenta eran los inmensos charcos de agua que poblaban las zonas bajas del asfalto. Cada grieta en la acera significaba otro tropezón para mí, pero cada uno valía la pena, porque me acercaba un poco más a mi destino. ¿Cuál no sería mi sorpresa al observar una luz particularmente fuerte y cálida, en el lugar donde la noche anterior había estado un adorable negocio bien decorado e iluminado, atendido por una joven hermosa y notablemente hipócrita? Las únicas almas que se encontraban en ese sitio éramos yo, un vagabundo andrajoso, herido y tumbado en una pared de ladrillo gris, junto con su gigantesco perro de pelaje oscuro. Las múltiples manchas en su abrigo raído me provocaban arcadas, pero a pesar de mi desagrado, hice un esfuerzo y pregunté con voz despreciable. ¿Y la tienda que estaba aquí el día de ayer? No pudo haber desaparecido solo así. Me vendieron productos en cierto, mal estado, y venía a reclamar. Chico, no sé de qué hablas. En este almacén detrás mío no había una tienda, se ocultaban unos caníbales que secuestraban a personas desaparecidas para venderlas. Lo único que contestó fue, posiblemente, la respuesta que menos habría querido escuchar, y me heló la sangre al mismo tiempo, de que me percataba de que los delirios de este joven, mis delirios, eran descabellados hasta el punto de no darme cuenta de que no era posible que una tienda tan hermosa estuviera abierta a medianoche. Armando, un padre soltero de 2 adolescentes de 14 y 13 años, Jimmy y Javier, muy cariñosos y respetuosos con él, todas las noches se reunían, después de cenar, a contar historias de terror. Competían para ver quién decía la mejor, pero no pasaba de ser un juego familiar.
Armando trabajaba mucho. Por las mañanas se despedía de sus hijos, para luego regresar tarde en la noche. Los chicos mientras tanto se dedicaban a atender la granja, ya que necesitaban ayudar a su padre. Una noche, cuando Armando regresaba de trabajar muy cansado, encendió la radio de su viejo auto para escuchar algo de música mientras llegaba a casa, conduciendo por esos caminos de tierra y polvo, típicos de las áreas donde no hay más que grandes e inmensas siembras de maíz de lado a lado de la carretera, pero lo único que lograba sintonizar era estática. No había ninguna emisora que escuchar, hasta que encontró una muy peculiar, en la que estaba por iniciar un programa nocturno de historias de terror, narradas por una misteriosa voz masculina. A Armando le pareció muy extraña, pero a la vez interesante, así que se puso a escuchar. Buenas noches a todos los que nos escuchan en esta oscura y tenebrosa noche, a los que están a solas en casa, a los que están atrapados en algún sótano, a los que vienen conduciendo después de un duro día de trabajo. Esta vez no les contaré una historia, esta vez les voy a poner varias situaciones diferentes, y deberán decidir cómo reaccionar en cada caso. Al final, les dejaré con la peor pesadilla que jamás tendrán. Si no tienen el valor de escucharme, les recomiendo cambiar de emisora en este momento. Armando jamás había escuchado de esta emisora. Por supuesto, él no iba a perder la oportunidad de escuchar a este misterioso y tétrico locutor. Además, era claro que todo lo que decía era solo para asustar a quien lo escuchara. Así que han decidido escucharme, pobres almas perdidas. Demuestran ser muy valientes. Ya fueron advertidos. Solo una última cosa. Una vez que comiencen a escucharme, no podrán dejar de hacerlo, aunque lo deseen. Vaya. Esto será espectacular, pensó Armando. Para los que están solos en casa, ¿se imaginan escuchar ruidos afuera de su casa? Ruidos que no saben de dónde vienen, pero se acercan más y más. Pongan atención, tal vez los escuchen, y los que van conduciendo por un camino oscuro, tengan mucho cuidado, si alguna mujer vestida de blanco a orilla del camino les pide que se detengan. Al decir esto, Armando logró ver en el horizonte una silueta, y al acercarse con su auto, vio una mujer de blanco, parada en el oscuro camino, mirando fijamente hacia él. Armando no se detuvo, y aumentó la velocidad, pasando de largo a la mujer. ¿Pero qué demonios fue eso? Creo que me afectó el comentario de este tipo. No se asusten, queridos oyentes, aún no. Imagino que los que están en casa ya están escuchando como algo, alguien, o varios golpean sus puertas y ventanas queriendo entrar. Gruñen, murmuran, pero no ven nada, porque no hay luz en la casa, y ustedes, amigos conductores, ya están viendo esos ojos brillantes que se ven entre los sembradíos de maíz, pero tengan cuidado que eso no los distraiga de su manejo. Si se accidentan, los pueden atrapar. En ese momento Armando vio unos ojos brillantes en la oscuridad de los campos. Se asustó tanto que perdió el control y se salió del camino. Mientras intentaba encender el auto de vuelta, algo se acercaba a él de entre la espesura del campo de maíz. De repente un golpe resonó en su auto. Algo lo estaba sacudiendo violentamente. Armando logró encender el vehículo y aceleró para seguir rumbo a casa, muy asustado. ¿Pero qué está sucediendo? Es casi como si me hablara de mí. Esto está mal, no pretendo seguir escuchando esta emisora del demonio, dijo Armando, que intentó cambiar de emisora, incluso apagar la radio, pero era imposible. No podía dejar de escuchar la voz, entonces recordó que el narrador dijo que una vez que empezara, ya no sería posible detenerlo. Para este momento algunos de ustedes ya están tan asustados, que desean jamás haberme escuchado, y ustedes en casa ya están corriendo por su vida, no saben quién los ataca, pero no tienen dónde esconderse. Serán degollados, asesinados, pero antes de morir verán en sus paredes rostros, símbolos y algunos detalles de mi parte. Al decir esto, solo hubo estática y se perdió la señal de radio. Armando sintió un gran alivio, al no tener que seguir escuchando algo tan siniestro, ya solo pensaba en llegar a casa. Demonios, por fin dejo de hablar, maldito demente, por fin veré a mis hijos y terminaré esta noche de locura, dijo Armando, pero al llegar a casa todo estaba oscuro, y había un gran silencio. Sacó su linterna y lentamente abrió la puerta, llamando a sus dos hijos que no respondían. Al alumbrar, Armando vio destrozos por todas partes, y se le heló la sangre al encontrar a sus dos hijos muertos en el piso, degollados, asesinados, justo como decía el misterioso locutor. Armando rompió en llanto, gritando por lo sucedido, pero en medio de su lamento escuchó estática, y se dio cuenta que sus hijos tenían el radio de la casa encendido, escuchando la misma emisora. Alumbró las paredes y vio pentagramas, rostros que sonreían diabólicamente y figuras tenebrosas.
Armando se disponía a salir de la casa, pero la voz de la radio regresó, lo que lo hizo detenerse en su caminar. Pedimos disculpas a nuestro público, por el tiempo fuera del aire. A los que me escuchaban en casa, ya no tengo nada que decirles, pero a ustedes, conductores, que acaban de llegar a casa, ¿qué tal si sus muertos se levantan, bañados en sangre, con ojos negros como las tinieblas y con un apetito voraz por carne humana? Pero ustedes nunca se dieron cuenta que están justo detrás de ustedes, porque están muy distraídos llorando por ellos. Díganme, ¿qué harían? Los dejo con esa reflexión, y me despido. Esto ha sido todo por esta noche de terror. Armando volvió a escuchar estática en la radio, pero también escuchó un par de pasos detrás de él, y entendió lo que quería decir el locutor. Decidió no voltearse para no ver lo que ahora eran sus hijos, y lo que iban a hacerle.